Ahora sí estamos grabando. Muy buenas de nuevo. Bueno, para los que estéis incorporándoos por primera vez en lo que sería la sesión correspondiente y no habéis estado en la anterior, simplemente pues recordamos que hemos tenido una sesión previa de recordatorio de los elementos que son fundamentales a tener en cuenta de cara a la preparación del examen. Creo que es importante que os lo grabéis, bueno, que lo grabéis, grabado está, pero que sobre todo que lo visibilicéis a aquellos que no hayáis estado presentes, porque al final os da muchísima orientación en cuanto a la estructura del examen, en cuanto a dudas que han podido surgir por parte de vuestros compañeros, que seguramente en alguno de los casos que no hayáis asistido también poder producirse. Y que por ello, bueno, pues hemos podido responder menos una, ¿no? ¿Qué es la duración que nos queda por ver terminar el final del examen? Si es 1 hora y media o si se trata de 2 horas, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto no os preocupéis que yo entre 48 horas, como hemos comprometido, lo pongo dentro de lo que sería el apartado del foro. Y luego, en la parte correspondiente de lo que tenemos programado ahora, pues es seguir con lo que correspondiera según un temario y en concreto es con el tema relacionado con el tema 9, ¿no? Sobre operaciones financieras avanzadas. Entonces, vamos a compartir ahora el documento. Y como siempre, como sobre la marcha, porque al final aquí sí es verdad que al final a nivel numérico hay pocas cosas, pero sí es verdad que los contenidos no por eso significa que no sean importantes, ¿no? Aquí, dentro de lo que corresponde este apartado, ya como veis, estaremos en la semana 14, la penúltima sesión correspondiente que habría en relación a lo que corresponde a las sesiones que desarrollamos para cada asignatura, y nos quedaría solamente, por tanto, una sesión adicional, que es la que correspondería en ese sentido al apartado vinculados a las fintechs, ¿vale? Entonces, donde estamos ahora mismo, como bien recordáis, estamos ya dentro del tercer bloque, en el último tema, ¿no? El tema relacionado con estas operaciones financieras avanzadas. Aquí, sobre todo, lo que se intenta, pues fundamentalmente, hacer algo de análisis sobre operaciones que están, bueno, pues fuera de lo que suele ser básicamente lo tradicional en las operaciones, sobre todo de financiación que pueda tener una empresa, vinculadas a lo que corresponde su desarrollo, bueno, dentro de lo que serían procesos de inversión que llevan a cabo, ¿no? Y es lo relacionado sobre todo con el uso de los mercados financieros, pues para conseguir una alternativa de financiación distinta a la que habitualmente utilizamos, que es a través de la financiación bancaria, ¿no? Los mercados financieros, por tanto, son mercados que son muy importantes conocer, pues, por parte de los llamados mercados de capitales, por parte de los directivos de una empresa, porque al final son mercados que nos permiten canalizar financiación para determinados proyectos de inversión que en muchas ocasiones a través de los bancos ya lo tenemos limitado, porque hemos agotado todas las líneas de riesgo, límites que nos pueden establecer los bancos. No olvidemos que los bancos pues están pues también limitados por número. Cada uno de estos números de bancos con los que puede haber en nuestros países puede ser mayor o menor, pero bueno, en general suele tenderse a cada vez a reducir más, a producirse en ese sentido procesos de fusión y absorción de determinados bancos respecto a otros y por tanto el número de entidades operativas que pueda haber dentro de un país se va minorando, ¿no? Es la tendencia que se va generando porque estos también tienen que empezar a competir frente a la aparición de lo que se llama la financiación alternativa, que es lo que realmente vamos a tratar justo la próxima semana, ¿no? En la cual, bueno, pues empiezan a, bueno, pues a proliferar otra serie de instrumentos de financiación que viene a través de la aparición de otras instituciones mediante lo que se llama plataformas de crowdlending, plataformas de crowd equity, es decir, esto que se viene a llamar las fintechs, como la aparición de otra serie, por tanto, incluso de diferentes, bueno, pues competidores en el sector financiero para ofrecer servicios de financiación. Me estoy hablando de los acrónimos de gafas, como pueden ser los Google, los Amazon, los Facebook, lo que corresponde también a Apple, que ya está entrando a tomar financiación, a facilitar financiación al mundo empresarial, ¿no? Entonces, con este contexto, bueno, pues debemos de entender que existen otras oportunidades de buscar financiación para poner en funcionamiento nuestros proyectos, y uno de ellos son los mercados financieros, los mercados de capitales. Luego también dentro de lo que sería esta materia tenéis aquí incorporado otros temas que pueden ser de interés, pero están muy bien desarrollados en lo que corresponde, por tanto, a la explicación que hay a través de lo que sería el documento, ¿vale? Que está dentro del propio aula, que está sobre la valoración de empresas y la parte correspondiente a indicadores o ratios bursátiles que pueden ser de interés, que, bueno, pues desde el punto de vista en cuanto a su interpretación para saber si una empresa puede estar barata o no barata
en relación a esos indicadores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver concretamente, sobre todo nos vamos a centrar en el primer apartado sobre los mercados de renta fija y renta variable y lo que realmente es los elementos positivos y negativos que puede haber detrás y el funcionamiento correspondiente a estos mercados que nos facilita a las empresas y que en ese sentido podemos utilizar para poder, entre otras cosas, canalizar el ahorro o el dinero de terceros, de inversores que a nosotros nos interesa captar para desarrollar nuestros negocios, ¿no? Bueno, dentro de todo esto vamos a primero analizar lo que serían los mercados, la diferencia entre los mercados de crédito y los mercados de capitales, ¿de acuerdo? En los mercados en general, en su conjunto, se trata de, por tanto, medios que se utilizan por parte de las empresas para obtener financiación y también son los medios que se utilizan por parte de empresas particulares o terceros para poder colocar sus ahorros, ¿no? Para poder realmente sacar a través de la contratación de productos financieros, bueno, colocar sus capitales y, por tanto, obtener básicamente lo que sería en ese sentido una remuneración, una rentabilidad sobre la colocación de esos capitales, ¿no? Entonces, el mercado financiero y el sistema financiero se trata justamente de esto, se trata de poner en conexión a los que tienen necesidad de financiación con los que tienen concretamente excedentes de liquidez, ¿no? Entonces, uno de los que todos conocéis, que ya es uno de los elementos que más ha estado utilizando históricamente para desarrollar esta actividad, canalizar el ahorro y con ese ahorro, pues facilitar ese capital a los que necesitan financiación, han sido los bancos, ¿no? Las entidades financieras bancarias han tenido una función clave siempre en el sistema financiero y en las economías para facilitar, ya os digo, que la situación de la economía pueda avanzar gracias a que aquellos que tienen capital lo han podido, por tanto, dejar depositados en los bancos y estos han utilizado esos capitales para prestárselos a aquellos que necesitan financiación para desarrollar negocios o actividades que ya estén, bueno, sobre empresas que ya están en funcionamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos el mercado de crédito. El mercado de crédito está establecido para lo que serían entidades financieras de crédito, que no son necesariamente exclusivamente bancos. Existen establecimientos financieros de crédito que dan financiación con productos específicos, como puede ser el factoring, como puede ser el leasing, sin necesidad de tener que dar o ser una entidad bancaria, ¿no? Pero en general están recogidas dentro de lo que sería el conjunto de lo que puede ser un sistema financiero en cualquier país, como lo que llamamos mercado de crédito. La función de esas entidades financieras, cuando estamos hablando de bancos, solamente de bancos, es captar el ahorro mediante la oferta de cuentas corrientes, depósitos o depósitos a plazo. Cada uno seguramente le pongáis un nombre diferente en función del lugar donde se encontréis, ¿no? Y esos depósitos, esos capitales que nosotros depositamos de los que tienen ahorros, ya sean empresas, ya sean particulares o ya sean instituciones públicas, que esos excedentes lo van colocando en esas cuentas, pues al final lo que hacen esas entidades es prestárselos a los que necesitan financiación. ¿Y cómo los prestan? Con la creación de un conjunto de instrumentos o productos financieros que sois los que tenéis aquí, ¿no? Entonces, aquí existen fundamentalmente desde productos relacionados con lo que se llama, a ver un momentito, los préstamos, que es tradicionalmente algo que todos conocemos, tampoco que, por tanto, explicar o ser muy explícito sobre esto. Alguien nos da, por tanto, una entidad financiera un dinero y nosotros tenemos establecido el compromiso de unas devoluciones o parciales o todo en su totalidad al vencimiento o parciales a lo largo de la vida de la operación y vamos pagando intereses sobre los capitales pendientes en diferentes periodos, ¿de acuerdo? Tradicional de un préstamo. Es distinto lo que sería en el caso de los créditos, ¿no? Y estoy hablando fundamentalmente por el momento a corto plazo. Un crédito está relacionado con lo que sería cuando una entidad no te da el dinero, ¿vale? De forma inicial, pero sí se pone a tu disponibilidad para que cuando tú necesites su capital lo puedas utilizar el importe que necesites por el tiempo que necesites hasta dentro de unos límites, que habitualmente suele ser el año, y ya os digo, solamente vas a pagar intereses por esos importes que estés utilizando y el tiempo que lo estés utilizando. Mientras no haga uso correspondiente de ningún importe correspondiente a esa entidad, en ningún momento vas a pagar intereses, pero eso sí, vas a poder tener la disposición de la entidad a través de este producto para cualquier día que tengas una necesidad pues imprevista de capital y que no puedas disponer de fondos, tienes esa línea de crédito abiertas que puede hacer uso inmediato de lo que realmente te pone a disposición del banco, pero nunca superando unos límites. Los límites es lo que se llaman las líneas de crédito, ¿de acuerdo? Entonces, esto es interesante tenerlo
siempre para cubrir necesidades puntuales de tesorería imprevistas, ¿no? A corto plazo. Luego existen productos como puede ser el factoring. No se trata de explicar todo porque esto lo tenéis bien desarrollado en el apartado correspondiente de estructura de financiación, productos de financiación, pero también sería, bueno, pues que tengáis cuatro ideas sobre estos instrumentos, ¿de acuerdo? En el factoring, ¿qué tendríamos? Pues sobre todo es un producto, ¿vale? Quedaros con estos tres productos por si viene alguna cuestión que pueda aparecer luego por ahí, donde hemos comentado antes, ¿vale? El factoring es un instrumento que fundamentalmente, entiendo que alguno lo conoce el producto del factoring, va a tener Sí, experiencia. sí, profesor, yo lo conozco. Sí. Venga, y contarme, ¿en qué consiste el factoring? El factoring consiste en que las entidades financieras compran las facturas que tienen pendientes por cobrar los clientes y así se hace una financiación con esa factura como garantía, por decirlo de alguna manera. Bárbaro, pues lo has explicado estupendamente bien. Muy bien. Vosotros sabéis que al final nosotros tenemos una cartera de clientes pendiente de cobrar y existe un documento acreditativo de esa venta a través de las facturas, ¿no? Entonces, esta entidad de factoring en los orígenes, sobre todo, tiene dos finalidades, ¿no? Y en los orígenes y en la actualidad, pero sobre todo en el origen, lo que se creó sobre todo es para facilitar un servicio de gestión y administración de esas facturas a esas empresas, ¿no? Conforme las empresas crecen, todo este tema relacionado con el diseño de la elaboración de esas facturas, la gestión de esas facturas, la administración, la introducción de las facturas dentro de esos datos y también el cobro de esos datos, servicio de cobro, se va, por tanto, componiendo cada vez más complejo. Pues cuando una empresa pues empieza a verse desbordada y no sabe profesionalmente cómo llevar a cabo la mejora de lo que sería la gestión de todo ese procedimiento, puede externalizarlo, ¿no? Y es un procedimiento que se lleva por parte de entidades especializadas que te permiten realizar todo este servicio de gestión, administración de factura y gestión de cobros. Incluso te pueden transmitir información de nuestra cartera de clientes, en qué situación se encuentran esas empresas a las que le vamos a vender nuestro producto para saber si debemos intensificar nuestra actividad comercial con unos o no, ¿vale? Y luego, además, tiene una parte financiera, que es lo que nos ha comentado nuestra compañía, y es que nos compra esas facturas, facilitándonos el dinero con anterioridad, ¿vale? De lo cuando nosotros tenemos previsto a cobrar, y a partir de ese momento disponemos de los fondos antes de cuando le hemos cobrado. Evidentemente, ellos van a descontar unos intereses y algunas comisiones por facilitarnos el importe antes de cuando tenemos derecho, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este factoring puede ser con recursos, sin recursos. Siempre es interesante hacerlo sin recursos. ¿Por qué? Porque con recursos significa si luego nuestro cliente, si nos han anticipado un importe con anterioridad, no nos paga el importe de la operación, ¿verdad? No nos da o nos liquida esa factura a la entidad de factoring que se la hemos cedido, la entidad de factoring no va a reclamar a nosotros la devolución del importe anticipado. Pero si es sin recurso, la entidad de factoring no podría recurrir a nosotros si nos ha anticipado el importe, porque al final serán ellos, la entidad de factoring, la que asume el riesgo de default, el riesgo de incumplimiento de esa operación, ¿no? Con lo cual es un instrumento que te facilita liquidez, te facilita gestión y administración de todo lo que serían los procesos internos de tus facturas y te elimina el riesgo de default, el riesgo de crédito, el riesgo de incumplimiento. Es decir, te mata tres pájaros de un tiro, por poner una expresión un poco, mejor, un poquito vulgar, ¿no? Algo parecido pasa con lo que se llaman las líneas de descuento, pero que no es lo mismo porque al final aquí lo que hay detrás no son facturas de este tipo de producto. El descuento comercial, lo que hay detrás es que muchas veces cuando vendemos nosotros al crédito, como nos comentaba antes nuestro compañero, que lo que era Diego, haciendo referencias a ventas de descuento o ventas, ¿vale? Que aparece en el caso del examen. Aquí nosotros cuando vendemos al crédito, es decir, que al final la venta no cobramos hasta dentro de un tiempo, podemos intentar, y esto siempre es interesante, que nuestros clientes no firmen un efecto financiero, llamémosles una letra de cambio, un pagaré o un cheque, y que de alguna forma todos estos efectos, ¿vale? Todos estos efectos te dan pues muchísima más credibilidad a lo que son las deudas que mantienen concretamente esos clientes con nosotros, porque de alguna forma están firmando que ellos se comprometen a pagarnos un importe determinado en una fecha futura. Cuestión que no aparece así en la factura, pero en ese compromiso financiero de este tipo de efectos financieros se establece esta forma. El descuento comercial es cuando una entidad financiera también te facilita una línea para que tú, cualquier día que necesites disponer de fondos en un momento que no tengas recursos, puedas presentar esos efectos que quieres descontar. Es decir, que la entidad financiera
se queda con esos efectos de derechos de cobro que tú tienes justificativos a través de las letras de cambio, los pagarés o cheques y te anticipan el dinero correspondiente con anterioridad a la fecha de vencimiento de esos efectos. La gran diferencia aquí es que una cuestión es lo que hay detrás, es el documento. En el caso de factoring es una factura, en el caso del descuento estamos hablando de efectos financieros. Y fundamental, en el caso de factoring, tiene servicios adicionales que no tiene la línea de descuento. En el caso también, en ese sentido, de la línea de descuento, no se asume el riesgo por la entidad financiera en caso de un incumplimiento, en caso de un default del impago correspondiente a ese efecto financiero al vencimiento de la operación por nuestro cliente, ¿de acuerdo? En el caso del factoring sin recurso, sí, es la entidad de factoring quien asume el riesgo. Es decir, que al final tenemos un conjunto de instrumentos dentro de los mercados de crédito muy interesantes, muy amplios para poder realmente destinar ¿qué? A la gestión en general de lo que serían nuestros procesos de circulante, nuestras necesidades de circulante que están muy relacionadas, como recordáis, con las necesidades operativas de fondos, ¿no? En la medida en que utilizamos estos instrumentos, pues aumentamos en concreto, en caso de ser factor sin recurso, reducimos nuestros riesgos en cuanto a deudas, porque al final estamos en ese sentido utilizando un instrumento que nos convierte una gestión, una cartera de clientes en cash. Y si no tenemos ese compromiso con la entidad de factor de tener que en caso de un incumplimiento nuestro cliente devolver el importe, directamente no hay una deuda ahí incorporada, ¿no? Mientras que lo que sería un crédito o un préstamo sí se consideraría deuda, pero es a corto plazo, aumentaría mucho más la financiación a corto plazo de una empresa y con las líneas de descuento igual, ¿vale? Entonces, todo esto sería básicamente el tema que está relacionado con la parte del mercado de crédito a corto plazo. A largo plazo, los instrumentos que ya nos aplican las entidades financieras bancarias o terceros, es decir, que no tenga que, pues, que ser precisamente bancos con algún instrumento, como es el caso de factoring. El factoring lo puede hacer un banco, pero también hay entidades especializadas en este tipo y exclusivamente en este tipo de instrumentos. Sí, Melina. Perdón, profesor, con la explicación que dio entre el factoring y la línea de descuento, el factoring sí me quedó claro, pero ¿podría volver a explicar un poco línea de descuento? Me confundí un poco. Sí, la línea de descuento, vamos a ver, tú cuando alguien tiene una deuda contigo, tú has vendido un producto y sin embargo, bueno, tú has emitido la factura para la venta de ese producto, pero la factura es un documento comercial, ¿vale? Entonces, detrás de lo que sería esa venta, si tú vas a cobrar más tarde, a ti te preocupa que este cliente en un momento dado podría no pagar al vencimiento cuando le has concedido la posibilidad, por tanto, de retrasar el pago, ¿no? Para una forma de poder garantizarte ese pago, puedes que exista en la emisión de documentos o efectos llamados financieros. Una letra de cambio, un pagaré o un cheque son documentos que se acreditan como efectos financieros, en los cuales tú le vas a solicitar a tu cliente que te tiene que pagar el importe de lo que corresponde esa deuda que tiene contigo. Le vas a decir que te firme ese efecto financiero reconociendo a través con la firma del mismo el que tiene un compromiso de pagarte un importe concreto en una fecha concreta, en la que viene en ese documento. Pues ese efecto ya lo tienes en tu posesión y tiene mucho poder jurídico, tanto el cheque como lo que sería una letra de cambio, como sería un pagaré, tiene mucho poder jurídico porque te está firmando una empresa un compromiso de pagarte un importe en una fecha concreta a futuro. Como esto es a futuro y tú muchas veces necesitas el dinero con anterioridad, es cuando en muchas ocasiones existe por parte de los bancos que ofrece este producto, la línea del descuento. Dice, oiga, trasládeme usted estos efectos, estos derechos de cobro que necesita, digamos, recibir el importe con anterioridad, tráigamelos a mí y yo le anticipo el importe y me quedo con estos efectos, porque al final yo la forma de poder recuperar el dinero que te está dando a ti, en este caso la entidad bancaria, es a través del cobro de esos efectos cuando tu cliente, los clientes que tenéis, vayan a pagar esos efectos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te hace el banco es simplemente anticiparte el importe de esos efectos que tú le estás cediendo al banco, de unos derechos de cobro que tienes, descontado unos intereses, descontado unas comisiones.
Básicamente es esto. Pero no son facturas lo que está cediendo, sino son efectos financieros. En este caso, igualmente, obviamente, el banco nos va a cobrar por ese pago, digo, por esa línea, por ese dinero que nos está dando por anticipado. Y en este caso, ¿quién se hace responsable? Si, o sea, bueno, como ya tenemos un documento legal, pues ya más bien sería una cuestión jurídica la que entraría ahí si el cliente no paga. No, claro, es un documento mercantil y se produce un incumplimiento del pago correspondiente del compromiso mercantil cuando no se paga por parte del cliente. Entonces, jurídicamente tiene un efecto inmediato por el cual están obligados a efectuar, por tanto, esta liquidación. Si se presenta una denuncia, se presenta el efecto ante lo que sería el juzgado que se lleve a cabo el procedimiento por lo mercantil y ante esto, bueno, pues se puede demostrar que ese señor ha firmado un documento que luego no ha ejecutado, no ha efectuado el pago porque no se demuestra, por tanto, el envío de la transferencia, por tanto, el juez le va a obligar a efectuar el pago correspondiente. Y al tener nosotros ese documento, respaldamos con el banco el que no le podamos, pues, regresar eso que nos dio. No, el banco lo que te va a intentar decir, oye, como su cliente ha fallado, devuélvame el dinero correspondiente que le he anticipado. El banco te va a obligar. El banco en este caso no asume Ok, el riesgo de la operación. En el caso del factoring ok. sin recursos, sí. En el caso del factoring sin recursos, existe en ese sentido el hecho de que la entidad financiera asuma el riesgo de que si el cliente no te paga esa factura, en este sentido, el que asume, en este caso, la responsabilidad del incumplimiento es el propio banco, es la propia entidad financiera. ¿Vale? Ah, ok, perfecto. Muchas Pero gracias. nada. Sí, Mili. Profesor, ¿esas líneas de descuento funcionan solamente con empresas o también con personas naturales? Normalmente suelen ser empresas, en personas físicas. Debe ser eso un operativo, lo que son letras de cambio, pagarés, ¿vale? Puede ser que cheque sea mucho más habitual en vuestros países, quizá pueda haber todavía la aparición del cheque dentro de los formatos de pago entre personas, pero en algunos casos te está relacionando siempre con el mundo empresarial, ¿eh? Gracias. No, nada más. Va. Bueno, dentro de todo lo que puede ser luego la parte correspondiente a los préstamos ya de largo plazo, pues tenemos hablando de instrumentos equivalentes, pero para lo que sería duración de mayor duración, más largo plazo. No vamos a entrar ahí porque estarían dentro de la tipología del mercado de crédito. Y nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que se llama mercados de capitales, ¿no? Que está relacionado con operaciones financieras avanzadas, donde pues, podemos acudir a buscar financiación por una ruta distinta a la puramente bancaria, ¿no? O a la puramente dentro de lo que llamamos mercados de crédito, mercado de entidades financieras, ¿no? Pues estos mercados de capitales son lo que llamamos... Profe, Perdón, Erika, sí. qué, qué pena, profe. No, Es no, que no, nada. ya que se da la oportunidad, podíamos hablar un poquito del leasing. Es que mañana tengo una reunión a las 8 donde viene la asesora del banco para el tema de un leasing que vamos a tomar pues que estamos gestionando Ah. con el banco. Vale, a ver, de una manera muy resumida, porque esto estaría en la parte Muy más de resumida. financiación de largo. El leasing básicamente es también una forma de poder financiar nuestros proyectos, pero no hay detrás, podríamos decirlo, una operación como de crédito top, de crédito al uso, ¿no? De financiación al uso. Es una especie, digamos, de sistema que te permite que a través de una entidad bueno, tú puedas adquirir una serie de activos que puedan ser necesarios, ¿vale? Para el desarrollo de tus productos, como puede ser maquinaria, equipos, sistemas, pero que realmente sea la entidad la que compra realmente esos activos. Tú no lo tendrías en propiedad, no sería propiedad tuya, sino sería propiedad de la entidad financiera que te los aporta. Lo que pasa es que este tipo, digamos, de activos que va a estar en tu posesión, no en tu poder, va a estar va a estar en tu gestión, ¿vale? Pero les pertenece a la entidad financiera, ¿de acuerdo? Te pertenece a la entidad del leasing. Entonces, tú puedes hacer la explotación correspondiente de estos activos mediante lo que sería el pago de unas cuotas, ¿no? Lo que pasa que al tratarse de lo que corresponde a un producto que te daría en la última cuota el derecho a quedarte con la opción de poder quedarte con lo que serían esos activos, esto se entiende que de alguna forma podría interpretarse como algo que no siendo propiedad tuya podría llegar a serlo en el futuro. Por eso
a pesar de ser algo que podríamos interpretar más como un alquiler, más que lo que sería la compra por parte de la empresa de esos activos, sin embargo, se meten dentro del activo de la empresa. Es el único activo que, no siendo en propiedad real, directa de la empresa, en el momento en que es adquirido esos activos por parte de la entidad financiera, no le pertenece a la empresa, pero está en su activo, ¿de acuerdo? Pero en paralelo se le crea una deuda pendiente de pagar pues, a la entidad de leasing por todos los importes cuyo valor realmente vaya teniendo el leasing a lo largo de la vida de la operación. Ese leasing va perdiendo valor conforme el uso de esos activos se van haciendo, por tanto, efectivo. Por tanto, se van usando y van perdiendo. Y esto va obligando a la empresa pagando ese deterioro de esos activos mediante unas cuotas, que es la cuota que vas pagando de leasing, que se va reduciendo de la deuda que tienes en tu pasivo, en la parte correspondiente de la financiación. Y ahora, todo está en propiedad de lo que corresponde en ese sentido la entidad financiera. Si tú dejas de pagar, por tanto, esta operación al banco, directamente el banco se va a quedar con sus activos. Es propiedad de ellos. Por tanto, en el momento en que incumplas el pago correspondiente, la entidad de leasing se va a quedar con esos activos y no van a poder entrar en procesos judiciales ni necesariamente nada, porque realmente tienen derecho a poder recuperarlos, dado que son propiedad suya, ¿de acuerdo? Salvo que Ah, ya en un momento, cuando llegue la fecha de finalización del contrato del leasing, en la última cuota tú decidas como empresa quedarte con esos activos en propiedad, con lo cual ya, una vez liquidada la última cuota, ya pasará a formar parte de tus propiedades y habrá finalizado lo que sería lo que corresponde a los compromisos de devolución de cualquier importe con la entidad de leasing que te ha dado el activo, ¿no? Que te ha facilitado el producto. Tú tienes ok. que encargarte, eso sí, aunque es de propiedad de la entidad financiera, tú te tienes que encargar absolutamente de todos los gastos que conlleva el leasing, los gastos de mantenimiento, los gastos de reparación, los seguros Seguro. para poder cubrir un poco el riesgo en caso de un defecto. Si esto incurre, esto va a cargo de la empresa. Ok, sí, más o menos algo así entendía. Gracias, profe, por la Nada, aclaración. perdona, que me a mirar. Exacto, justo, Jordi. Jordi, ya está, fenomenal. Bueno, vamos con los mercados de capitales. Aquí ya entramos en una absolutamente dinámica bastante diferente. Podéis pensar que estos mercados se alejan mucho de lo que sería quizás el uso tradicional de lo que puede haber para una empresa pues mediana o una empresa pequeña, pero esto no es así, ¿no? Los mercados de capitales cada vez se abren más al perfil de compañías que podemos decir las pymes o las medianas compañías, ¿no? De hecho, fijaros, en Estados Unidos el 60% de la financiación no es bancaria. En Estados Unidos, las pymes, 60 o 70% de la financiación es mediante los mercados de capital, es decir, mediante la emisión de activos, la emisión, por tanto, de títulos que son fundamentalmente bonos, ¿no? Lo que emiten este tipo de empresas de este perfil, ¿no? Entonces, básicamente para que entendáis en qué consiste este tipo de productos, pues lo más fácil es asimilar o prácticamente fijaros en cómo se financian vuestros estados, ¿no? El Estado, es decir, el país, concretamente, cuando tiene gastos por encima de los ingresos, se llama déficit público. Pero uno puede gastar más de lo que ingresa si hay alguien que te da ese dinero para poder gastar más de lo que ingresas. ¿Cómo se obtiene ese dinero? Mediante la emisión de títulos, ¿no? Estos títulos son básicamente un proceso de emisión que se vende unos títulos que son unos activos financieros que en el caso del Tesoro, en el caso del Estado, se llaman letras del Tesoro si el vencimiento es inferior a 18 meses, es decir, si el compromiso por parte del Estado es devolver el importe antes de 18 meses, y lo que se descuenta ahí son una serie de intereses a lo que sería, por tanto, el inversor. El inversor, si invierte o va a invertir 100, el único que tiene que pagar es una cantidad de dinero, ¿vale? Que es inferior a este valor que va a recibir dentro de un tiempo, de esos 100, y la diferencia es el rendimiento, la rentabilidad que estaría obteniendo, pues como consecuencia de colocar ese dinero comprando ese activo concretamente emitido por el Tesoro, ¿no? El Tesoro tiene el compromiso, por tanto, dado que ha recibido el importe de esos inversores, es de, por tanto, devolver el capital llegado al vencimiento. Pero cuando los activos son emitidos a largo plazo, es decir, que supera el plazo de 18 meses, ya 2, 3, 5, 7, etcétera, ya se llaman, por tanto, bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro. Se tratan de activos que se denominan como renta fija. ¿Por qué? Porque ahora veremos que todo está fijado. Está fijado los intereses a pagar en cada periodo y en qué fecha se va a devolver el capital y cuánto es lo que se va a pagar en cada momento. ¿De acuerdo? Fijadas las fechas, los momentos, las liquidaciones que se facturarán en cada fecha y la devolución del capital, cuánto es lo que se va a devolver llegado al vencimiento. Todo está fijado de antemano, ¿no?
Y se llaman bonos del tesoro porque al final, bueno, pues es como se ha descrito la forma de cómo realmente se emiten estos activos. Los inversores que los adquieren ponen el dinero correspondiente de lo que el tesoro les solicita y el tesoro, con ese compromiso de lo que realmente tiene para los inversores, tiene que pagar unos intereses que previamente habrán acordado entre el mercado y lo que sería el emisor, que en este caso es el tesoro, y en función de esos intereses, pues tendrá que ir liquidando todos los años más o menos en función del tipo de interés pactado en el momento de la emisión, ¿no? Y al vencimiento se tendrá que devolver el capital, ¿vale? Y se llama bonos del tesoro porque el emisor es el tesoro público, en este caso es el Estado, ¿de acuerdo? Que es el que viene representado a través de esta institución que llamamos el tesoro público. Bien, pues esto también lo puede hacer las empresas, ¿de acuerdo? Las empresas, por tanto, también pueden obtener financiación por una ruta distinta a lo que sería, por tanto, los bancos, ¿eh? Es decir, ¿a través de qué? De los mercados, a través de un conjunto de instituciones que están en funcionamiento a través del sistema financiero de tu país. Existe, por tanto, unos organismos que se encargan, por tanto, de supervisar y autorizar todas las emisiones que tanto el Estado como las empresas que quieren buscar dinero por esa ruta quieren, en ese sentido, canalizar el ahorro de determinados inversores para desarrollar sus actividades. Bueno, como se trata de captar dinero de gente, para eso no puede hacerlo cualquier empresa. Tiene que estar una autorización para poder desarrollarlo, dicha emisión. Por eso, bueno, pues toda emisión requiere una serie de procedimientos previos que se tienen que cumplir mediante normativa interna establecida por parte, en ese caso, del organismo encargado de aceptar o no la operación. En España se llama la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que seguramente es algo parecido, como se puedan llamar en vuestros países, el encargado de aprobar y de establecer la normativa sobre la información que tiene que presentar la empresa para realizar esta emisión, para que esos inversores que vayan a, por tanto, a aportar los capitales tengan toda la información requerida para, con toda la transparencia y claridad que haya en estas operaciones, no existan, por tanto, elementos que puedan ponerse en tela de juicio sobre la bondad de la operación y sobre la realidad y transparencia que hay detrás de la empresa que, en cierto modo, realiza estas emisiones, ¿no? Ante esto, bueno, pues existen en ese sentido unas oportunidades amplísimas de poder conseguir, pues, recursos, financiación a través de esta ruta que no sea la bancaria, porque al final tienes acceso a un conjunto de mercados tremendamente amplios. Ya no solamente tu mercado nacional, los ahorradores o inversores nacionales, sino son también posibles de poder acceder a inversores internacionales, donde al final entenderéis que los volúmenes que se pueden llegar a acceder pueden ser muy significativos en contraste si vamos directamente o de forma exclusiva a las entidades financieras bancarias, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de un mercado que todo el que se incorpore en la primera vez, pues es difícil que salga porque ven muchas oportunidades de poder financiar sus proyectos de forma absolutamente frecuente, ¿no? Entonces, yo hace como 3 semanas más o menos, creo que estuve por Paraguay y estuvimos viendo realmente el funcionamiento del mercado, concretamente de capitales, y empezamos a ver cada vez más empresas pequeñas que se están lanzando a lo que se llama la emisión de bonos, que en este caso ya no se llaman bonos del tesoro, sino cuando se trata a corto plazo, es decir, a lo que sería vencimientos en los cuales la empresa se financia sus operaciones a corto, sea, digamos, para la gestión de su circulante, ¿vale? Se llaman pagares de empresas, ¿vale? Al igual que el tesoro hace a corto plazo, pero se llaman letras, para las empresas se llaman pagarés, ¿eh? Y en el caso correspondiente de empresas privadas, cuando emiten en ese sentido este tipo de activos en los mercados a largo plazo, si es el tesoro, se llama bono del tesoro, si son empresas, se llaman bonos corporativos. Y se llaman bonos corporativos o renta fija privada, porque es emitido por empresas privadas, ¿de acuerdo? Y bueno, y otro mercado que es el que más seguramente conozcáis vosotros, es el mercado de renta variable, ¿no? El mercado de renta variable es el que al final revinculéis a la bolsa, ¿no? La bolsa lo que pasa es que es básicamente un mecanismo para que se puedan colocar estos activos y ser negociados posteriormente por los inversores que lo han comprado. Puedes venderlos a través de lo que sería en ese sentido un mercado bursátil que se llama un mercado secundario, donde los inversores que tienen propiedad de esos activos pueden venderlos antes del vencimiento, ¿vale? A otros inversores, nunca a las empresas emisoras, ¿vale? En el caso de los bonos, daros cuenta que sí, es verdad que existe un vencimiento concreto donde el emisor, el que ha recibido el importe de esos inversores que lo adquirieron en el momento de la emisión,
bueno, pues tiene el compromiso de pagar unos intereses periódicos, normalmente de forma anual, en función de los pactos establecidos en el momento de la emisión, y solamente se los pagará a aquellos que tienen esos activos, a aquellos inversores que tienen en propiedad esos activos. No tienen por qué digamos, esos inversores ser los mismos que los que adquirieron en el inicio, porque esos inversores han podido venderlos, ¿dónde? En un mercado secundario que se llama la bolsa, ¿de acuerdo? Y en ese mercado es que existe un conjunto de otros inversores que están dispuestos a comprar esos activos que todavía no han vencido, y se trata de establecer un precio de oferta y demanda entre lo que realmente uno está dispuesto, pues, a vender esos activos y otros están dispuestos a comprarlo, ¿no? Que va a depender mucho de las nuevas condiciones de tipo de interés que se tenga en el mercado, adicionales o diferenciales respecto al momento de la emisión, ¿no? Y luego también existe que este tipo de activos no son los únicos que cotizan en el mercado bursátil o en los mercados financieros a largo plazo. Existe también el tema relacionado con las acciones. A veces las empresas se financian, como sabéis, no mediante, por tanto, préstamos, que es lo que tenemos aquí cuando hablamos de instrumentos que nos facilitan los bancos, sino también nos podemos financiar mediante lo que serían bonos que tienen un perfil equivalente a un préstamo. ¿Por qué? Porque tiene establecido la disposición de una cantidad determinada, el pago de unos intereses periódicos, como veis es muy parecido a un préstamo, ¿vale? Y al vencimiento devolver el capital, ¿de acuerdo? La gran diferencia con el préstamo es que el préstamo muchas veces la devolución de los capitales, esa amortización que se le denomina, se va realizando periódicamente a lo largo de la vida de la operación. Mientras los bonos prácticamente, no siempre, pero la mayoría, el 99% de las ocasiones, solamente se van pagando intereses periódicamente y toda la devolución del importe se devuelve al vencimiento, ¿de acuerdo? Del importe que realmente ha obtenido la empresa en el momento de colocar estos activos, ¿no? Entonces, es básico, en ese sentido, estamos hablando también de un empréstito, que es como se denomina los bonos, ¿no? Es equivalente a un préstamo, pero si se préstamos al uso, ¿no? Y luego tenemos que también las empresas, como sabéis, se financian mediante lo que serían acciones. Es decir, que será otra ruta, que es como comentábamos, que es la parte de renta variable, ¿no? Que es de donde viene el patrimonio neto. Entonces, las compañías, cuando se crean mediante la base de lo que corresponde a la constitución de una empresa, sobre la base de lo que sería la constitución de un número de acciones que son emitidas por parte de esa empresa, que quien son adquiridas en el inicio se convierten en dueños de esa compañía, con una serie de derechos en cuanto a voto, en cuanto a toma de decisiones que puedan tomar en función de la proporción que tenga cada uno de esos que han comprado esas acciones correspondientes a esa organización. Esas acciones en cualquier momento pueden pasar a cotizar a un mercado secundario para aquellos que tengan interesado en poder venderlas, o simplemente para poder tener, pues, un criterio objetivo de cuál puede ser el precio que el mercado entiende que esa empresa puede tener en un momento que ya se ha venido desarrollando durante muchos años, y han considerado la oportunidad, lo que son propietarios de esas empresas, de esas acciones, de intentar entender cuál es el precio objetivo que puede tener esa compañía por muchas finalidades, o bien también con la finalidad, entre otras cosas, que alguno de estos accionistas pueda intentar, bueno, pues vender parte de sus acciones en un mercado secundario donde es mucho más fácil en hacerlo, porque el conjunto de inversores que están operando en el mismo, que es en la bolsa, pues es mucho más elevado que si tú realizas la venta de tus acciones en un mercado que no es la bolsa, porque tendrías que ir buscando, pues, algún sitio de inversores que estén dispuestos a comprarte tus acciones, pero sería mucho más complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la bolsa sirve con esa finalidad, pero también sirve con la finalidad de llevar a cabo procesos de ampliación de capital, donde puedas canalizar mucho más inversores atraídos por tu empresa y poder colocar ese número de acciones de forma diluida en un conjunto, por tanto, de accionistas mucho más mayoritario, que se diluya, por tanto, la posibilidad de que no existan algunos que, por tanto, a la hora de comprar esas acciones puedan, por tanto, quedarse con lo que sería la gran mayoría o de la participación accionarial de una compañía, que tú pierdas el poder concreto de esas acciones. Y esto se hace a través de, en ese sentido, de lo que sería el mercado bursátil, pero no se hace a través de bonos, sino con la emisión de acciones, y esto es lo que se llama el mercado de renta variable. ¿Por qué es variable? Porque al final, cuando se emiten acciones, el que ha comprado estos activos, nada tiene que ver la forma de cómo se le va a remunerar respecto al que ha comprado un bono. El que ha comprado un bono tiene el derecho de cobrar una serie de intereses que se llaman cupones,
más la devolución del capital a una fecha concreta. El que ha comprado una acción no tiene un rendimiento fijo comprometido por la empresa, sino que va a depender de que existan beneficios o no dentro de lo que corresponde cada año, que de esos beneficios lo que decida la Junta de Accionistas, qué parte proporcional de los mismos se queda en la empresa y qué parte se reparte vía dividendos, que es la forma en cómo se va a estar generando una remuneración para esos que tienen ese tipo de acciones, ¿no? Ese tipo de instrumentos. Pero en ningún momento esa acción tiene vencimiento. Al final, una acción muere cuando muere la empresa, ¿no? Cuando se liquida, por tanto, una organización, ¿vale? Cuando se liquida la empresa en la cual realmente ha emitido esas acciones. ¿Qué es la renta fija? Bueno, pues te tenéis que acostumbrar a determinados vocablos, a determinados conceptos que es lo que hay detrás. Bien para que lo veáis desde el punto de vista del inversor, bien para que lo veáis desde el punto de vista del emisor. Es decir, como una forma de conseguir canalizar ahorro, canalizar dinero para desarrollar vuestros negocios, ¿no? Entonces, el emisor es el que realmente, bueno, pues busca una forma alternativa a la financiación bancaria a través de lo que sería la colocación y venta de activos, que son lo que llamamos los bonos fundamentalmente, que al igual que el tesoro, bueno, pues intentan canalizar dinero para el desarrollo de sus actividades, ¿de acuerdo? Y el inversor, bueno, es una forma, digamos, de llegar a poder colocar sus capitales en rutas distintas a lo que suele ser lo tradicional, como son depósitos bancarios o cuentas remuneradas, puesto que consigue con la compra de esos activos una remuneración que la mayoría de las veces son más alta de los que nos ofrecen los bancos en lo que serían nuestras cuentas, ¿no? Y adquiere, por tanto, el derecho, por tanto, de recuperar directamente ese dinero en las fechas establecidas por parte del emisor y de los cobros de intereses periódicamente, normalmente de forma anual a lo largo de la vida de la operación, ¿no? Entonces, son instrumentos que, por tanto, están establecidos con flujos de cajas absolutamente garantizados. Son absolutamente fijos, puesto que sabes cuánto es el aporte que tengo que realizar, cuánto es lo que voy a cobrar a lo largo de cada año y al vencimiento, aparte del último interés, voy a cobrar también la recuperación del capital invertido en el inicio, ¿no? Entonces, aquí, como veis, lo hemos dicho, en función del emisor, podemos llamar letras del Tesoro pagarés, bonos del Tesoro, bonos corporativos, y en general, bueno, pues habrá que ver que todos estos emisores tienen diferentes perfiles de riesgo y tienen, por tanto, diferentes calificaciones crediticias. No todos los, por tanto, emisores tienen las mismas garantías a la hora de poder realmente, bueno, pues colocar sus capitales, porque el perfil de riesgo de todas las empresas, como de todos los países, de todos los estados, son absolutamente distintos, ¿no? Ese perfil de riesgo es el que va a determinar la rentabilidad en todo momento que pueda ofrecer una empresa respecto a otra cuando colocan este tipo de activos en los mercados financieros, ¿no? Hay varios elementos que inciden en el tipo de interés que tienen que ofrecer, pero entre ellos va a depender del perfil de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, la renta fija se clasifica mucho pues, en función del tipo de emisor, si es público o privado, es decir, que de alguna manera, si es emitido por parte de una institución pública, como puede ser el Tesoro, o por parte, en este caso, de alguna empresa privada, como puede ser pues, cualquier compañía que estéis vosotros trabajando o cualquier organización privada que necesite pues, buscar estos recursos por esta vía, ¿no? Puede ser a corto o medio plazo. Corto aquí se considera los 18 meses, medio plazo se considera hasta los 5 años y a partir de 5 años ya se entiende largo plazo, ¿de acuerdo? Pues veréis que el tipo de interés, porque al final, concretamente, vamos a ver si lo vemos ya por aquí, no, todavía no. El tipo de interés es que sobre un capital que nosotros en ese sentido tenemos que aportar, si somos el inversor, ¿vale? O si fuésemos el emisor, no entraría ese dinero. Tenemos que pagar una serie de intereses periódicamente. Por ejemplo, si se trata de un activo a 5 años, pues tendríamos en ese sentido que comprometernos sobre el nominal que nosotros hemos aportado, ¿vale? Un tipo de interés. Ese tipo de interés, vuelvo a decir, ¿de qué depende? Pues de dos factores fundamentalmente, ¿no? Depende de cómo están los tipos de interés en el mercado, es decir, básicamente del tipo de interés del Banco Central y de cómo están los tipos, por tanto, a los diferentes plazos en los mercados financieros, ¿no? Entendéis que los tipos de interés en vuestros países no siempre se mantienen estables, pueden variar mucho y además es una variable que tiene mucha volatilidad. Y esta situación, pues debemos de entender que puede hacer que los tipos de interés correspondientes de esos bonos, en función del momento,
pues tengamos que poner una rentabilidad más alta que respecto a otros momentos, ¿no? Simplemente de cómo están los tipos del mercado, que depende mucho de cómo lo defina o cómo lo determine el Banco Central. Entonces, esos intereses van a estar en función de ese factor, pero también del perfil de riesgo. Las empresas, al final, bueno, pues que quieren buscar emisiones para canalizar dinero de los ahorradores a través de esta ruta, para poder hacerlo requiere, y uno de los requisitos que se exige por parte del organismo que podría, en ese sentido, eh, autorizar la emisión, de una calificación crediticia, una calificación que, bueno, pues que generalmente para tener más confianza por parte de los inversores y que podamos canalizar el ahorro de ellos con mayor seguridad, pues debe de ser con calificadoras crediticias muy conocidas, ¿no? ¿Quiénes son las más conocidas? Están Standard Poor's, Moody's y Fitch. Esto no sé si alguno lo conocíais o no, pero estas agencias son también las que nos califican nuestros países. Nos dan, pues de alguna forma, una nomenclatura, nos ponen un sello en la frente, por decir una forma, de la manera en que nos determinan cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿no? Y ese alimento, en función del perfil de riesgo que nos marcan, basado pues, son los estudios que ellos se entienden que internamente tienen que realizar estas agencias de calificación crediticia, que entendemos que son, por tanto, objetivas a la hora de realizarlo, aunque vamos a entrecomillarlo, porque siempre en algún momento se ha dudado si realmente eran objetivos o no eran objetivos a la hora de realizar las calificaciones, y en todo momento esas calificaciones pues, van a determinar, además del tipo de interés de mercado, el spread adicional, cuánto adicional sobre lo que realmente están los tipos de mercado voy a tener que pagar en función del perfil de riesgo que me han calificado estas agencias de calificación, ¿no? Es cuanto mayor sea el perfil de riesgo, mayor será el tipo de interés que tengo que ofrecer para atraer los inversores que puedan realmente, bueno, pues considerar oportuno invertir su dinero en nuestra empresa, asumiendo los riesgos que esas calificaciones le están otorgando por parte de las agencias de calificación. Esas calificaciones lo que te dan indicaciones básicamente es cuál es la probabilidad de default que puede existir en base a esa calificación, ¿no? Si eres una triple A, pues te dice que al final esas compañías que han sido calificadas, están calificadas de este nivel, pues históricamente en los últimos 10 años se ha podido comprobar que solamente un 0,10% de ellas, ¿vale? De todas las que han sido calificadas con esta triple A, que es la máxima calificación que existe, pues han podido no cumplir con sus compromisos, ¿no? Pues recordemos, algunos casos existe Enron, principal empresa eléctrica del mundo, a principios de los años 2000. Bueno, esta empresa estaba calificada por triple A y al final quebró, no pudo hacer frente a sus compromisos. Por ejemplo, Lehman Brothers, principal, uno de los dos, tres principales bancos a nivel mundial, en el año del 2008, con la crisis financiera, desapareció, a pesar de estar calificada con triple A antes realmente de poder quebrar, ¿no? Bueno, en ese sentido, son calificaciones que no siempre te dan 100% la certeza de que se vaya a cumplir con, en ese sentido, el incumplimiento de pago. En función de cómo baje en ese sentido la calificación, pues doble A, ahí puede haber triple B, existen diferentes tipos de calificaciones, ¿vale? Que al final esto lo vimos en el apartado de riesgos, pero bueno, simplemente para que también recordarlo, básicamente nos determina el nivel de riesgo correspondiente a esos emisiones. Y con ello, pues fijan en ese sentido la parte correspondiente de lo que sería el nivel de tipo de interés que se tiene que pagar, ya sea por un Estado o ya sea por una empresa. Sobre esto, al final debemos de entender que los tipos de interés pueden estar vinculados a un tipo fijo, siempre va a ser el mismo, un 10% o un 5% para todos los saldos. Perfecto. Pues sobre este capital que hemos invertido, vamos a tener un 5% de remuneración anual y al vencimiento, aparte del último 5%, la recuperación del capital, ¿de acuerdo? Y es una forma de poder realmente llevar a cabo el proceso de emisión, que es lo más habitual. Hay algunos que establecen unos tipos variables, es decir, que este tipo lo vincula a un tipo de mercado, ¿no? Un tipo de referencia que no sea un fijo, sino vinculado a un tipo que pueda haber en el mercado que pueda cambiar de forma permanente, ¿no? Y luego están los de cupón cero. ¿Por qué? Porque estos se llaman cupones. Los intereses pagados, básicamente la expresión que se utiliza en la jerga y en la terminología correspondiente del mercado de bonos, se llaman cupones, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto históricamente antes eran físicos, era un documento, no sé si habéis visto las películas, los robos de los bonos del tesoro, bueno, porque eran documentos físicos. Hoy en día esto en la mayoría de los países ya no lo son, ¿no?
Entonces, antiguamente este tipo, digamos, de productos eran como una especie de cartón que tenía unos flequitos y tú ibas al banco, una vez que vencía el año, te cortaban esos flequitos y te daban los intereses. Esto correspondería, la denominación de estos flequitos se llaman cupones, ¿no? En cuanto al papel físico. Y se quedó con la descripción, ¿no? Bueno, esta parte correspondiente de los bonos cupón cero significa, oiga, yo no te voy a pagar intereses a lo largo de la vida de la operación, sino todo, tanto la devolución capital como todos los intereses acumulados, te los pago al final, ¿vale? Esto es lo que se llama cupón cero, ¿vale? Y el lugar de emisión puede ser con vista solamente a inversores nacionales o inversores internacionales, que es lo más frecuente, ¿de acuerdo? ¿Quién puede emitir activos de bonos de renta fija? Pues prácticamente todos, ¿eh? Es decir, todo emisor que necesite institución, que necesite capital. Los más habituales, que absorben gran parte de sus necesidades de financiación a través de este mercado, son los gobiernos, ¿vale? Los gobiernos, los bonos soberanos, que al final es lo que siempre se consideran en cada país como el activo sin riesgo, que no es real, porque al final ha habido países que en algún momento han quebrado y no han podido hacer frente a la devolución de esos bonos comprados por los inversores en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, estos bonos, por tanto, gubernamentales, se consideran en cada zona, en cada país, como digamos, el activo sin riesgo, en comparación a lo que puede ser otros emisores privados que puede haber dentro de esos países, ¿no? Pero todo tipo de inversión, todo tipo de inversión, todo tipo de inversión tiene riesgo, ¿vale? No hay nada que no tenga riesgo, no hay nada que no tenga riesgo, ¿vale? No sé si alguno conocéis algo, pero vamos, que yo tenga conocimiento, no hay nada que no tenga riesgo, ¿vale? Bueno, luego existen otros emisores supranacionales, Banco Central, Fondo Monetario Internacional, empresas, autoridades locales, bonos municipales o bonos bancarios. Los bancos también, pues aparte de nuestros ahorros a la hora de luego prestarlos a las empresas, también buscan dinero a través de la emisión de bonos para luego prestarlos a las empresas. También se utiliza en ese sentido. Entonces, son muchas las formas de agruparse en función de lo que sería el plazo de la operación, en función del emisor, en función del cupón, como hemos comentado, o en función de garantías que pueda haber detrás de cada uno de estos activos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no se trata ahora de entrar en el nivel muy de detalle sobre esto. ¿El mercado primario qué es? El mercado primario, existen los mercados en las emisiones de activos, tanto de renta fija como de renta variable. En el mercado primario es cuando se establece la primera colocación por parte del emisor de esos títulos, por primera vez, ¿vale? Entonces, a través de unos sistemas en los cuales se pone en conexión el emisor con un conjunto de entidades financieras. Toda esta operación la suele liderar normalmente un banco para lo que sería, en ese sentido, la colocación de esos activos a través de los mercados financieros. Si el volumen es muy elevado que se pueda requerir, pues puede necesitar más que un banco para poder realmente colocar también todos esos activos. Entonces, lo que busca es básicamente un banco que va a ser el líder de la operación, que se va a buscar otras entidades, pues para que ellos también canalicen la colocación de esos bonos entre sus carteras de clientes que puedan tener interés tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Los clientes, en general, en los momentos incipientes, en los momentos donde se realiza el mercado primario, no suelen ser las personas físicas. Es decir, una persona física no suele acudir a comprar un bono en el momento de la emisión que realiza ese emisor, ¿vale? Suele ser, en ese sentido, clientes institucionales. Los que acuden a comprar estos activos en el origen, cuando se emiten por primera vez, pues son o bien propias entidades financieras o planes de pensiones o fondos mutuos o compañías de seguros que tienen excedentes de liquidez y colocan ese dinero en activos financieros que le garanticen una remuneración, ¿vale? Perdona un segundito. Bien, pero entonces, estos son los que adquieren los tipos de inversión que pueda haber detrás, los inversores que puedan ver detrás en el mercado primario. Y luego estos inversores, es verdad, que pueden colocar, vender esos activos en el mercado secundario. El mercado secundario, que es el mercado bursátil, donde no solamente se vende acciones, sino también se vende otros tipos de títulos, fundamentalmente bonos, ¿no? Entonces es habitual, ya os digo, como pone aquí, que se negocie solamente para entidades institucionales y luego posteriormente estos pueden vender esos activos en un mercado secundario donde nosotros en general solemos poder comprarlos o bien de una forma directa, es decir, porque al final de forma particular puedo comprar el activo, pero en general nosotros no vamos a comprar esos activos financieros de una forma directa, sino compramos a través de vehículos de inversión. Es
decir, el particular, en este caso nosotros como familia, cogemos nuestro dinerito y lo que hacemos es colocarlo en un fondo, ¿vale? En un fondo de inversión, que algunos llamáis fondos mutuos, en función del perfil de esos fondos, o fondos de inversión generalizados, ¿vale? Y esos fondos de inversión son los que realmente recopilan el ahorro de muchísimas familias, de muchísimos inversores, de los que tienen excedente de liquidez, y van colocando esos dineros en diferentes activos financieros. Compran bonos, compran renta variable, compran cualquier activo en función del perfil de ese fondo de inversión. Ese fondo de inversión puede ser financiero, puede ser un fondo de inversión inmobiliario, con lo cual invertiría en inmuebles. Ese fondo de inversión puede estar relacionado o vinculado a temas de commodities, que lo que está especializado es en la inversión, por tanto, en lo que sean activos que hemos comentado de materias primas, es decir, está muy amplio el abanico que puede existir de fondos a los que nosotros podemos colocar nuestros capitales, ¿de acuerdo? Dentro de esto, en ese mercado primario, bueno, pues es el establecido donde se aprueban las condiciones de la emisión. De una forma, se intenta a través de las entidades financieras que van a intermediar en la operación, pues ver en función de las características del bono, de los vencimientos y en función del perfil de riesgo de la empresa que ya ha tenido una calificación crediticia, bueno, pues cuál sería en ese sentido el apetito de los inversores de esas instituciones que tienen como clientes para comprar los activos que ellos van a emitir. Y se establece, bueno, pues una especie de ronda de puesta un poco en conocimiento de qué rentabilidad están dispuestos a ofrecer esos emisores, pero esos inversores a la hora de comprar esos activos pendientes de emitir. Y con eso, pues hace uno, pues más o menos una situación de lugar de cuánto es la demanda que puede estar generándose por parte de cada entidad y a qué precio, es decir, a qué tipo de interés estarían más o menos dispuestos a ofrecer y en función de eso, el emisor decide cuánto es el importe a colocar definitivo y a qué tipo de interés para poder garantizar la colocación y, por tanto, la obtención de los fondos que pueda necesitar, ¿no? Esos fondos, bueno, se pueden emitir los bonos, esa renta fija, pues con un rendimiento tanto en lo que es tu propia moneda local como en una divisa que no sea la tuya, ya sea en dólares o en cualquier otra moneda, ¿de acuerdo? Entonces, el mercado, por tanto, primario está básicamente funcionando así. El mercado financiero, el que es lo que llamamos el mercado secundario, es donde sobre ya activos emitidos con anterioridad, los inversores que tienen propiedad de esos productos antes del vencimiento quisieran vender esos productos, ¿no? Vender esos activos, ¿no? Entonces, aquí ya sí entran los clientes minoristas, donde pueden comprar y vender en ese secundario, bueno, pues para lo que corresponde un poco la colocación de esos activos, de sus bonos, o bien para poder vender esos bonos posteriormente si necesitan liquidez, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, como veis, el sistema realmente de bonos se funcionaría así. En general, si estamos hablando de activos de renta fija a corto plazo, el sistema es muy simple. Es que, oiga, usted sobre un nominal que emite el activo, que emite el emisor, imagínate de 10.000 dólares, bueno, pues lo que se hace que aquellos que adquieren el producto, si fuese a 12 meses, lo que te dice es, oiga, pues usted no me tiene que aportar 10.000 dólares, sino te vamos a descontar un interés que es básicamente la rentabilidad que estarías consiguiendo en ese sentido por la operación. Si es un 10%, por lo que te dice que el reembolso que tú tienes que realizar son equivalente a 9.000 dólares y en ese sentido el emisor llegado al vencimiento te va a dar los 10.000. Por tanto, lo que te genera una rentabilidad en esta operación por valor en ese sentido del 10%. Sin embargo, en los bonos no se establece mediante el descuento, sino se establece pues de forma normal. Usted realiza un desembolso de los 10.000 dólares, ¿vale? Aquí, y cuando se trata a largo plazo, que es lo que llamamos los bonos, sobre lo que sería el tipo de interés acordado, sobre este nominal se van pagando intereses, que es lo que llamamos el cupón. Si es un 10%, pues aquí, si son 10.000, ¿vale? Pues se pagará concretamente, si es un 10%, 1.000, ¿vale? Aquí se pagará otros 1.000, aquí se pagará otros 1.000 y al vencimiento, si fuese a 4 años, pues se pagará los 1.000 más la devolución del capital del nominal, que son los ¿de acuerdo? Es lo que estás consiguiendo, por tanto, un instrumento que te deja una rentabilidad del 10% anual, que cuyo cupón sería los 1.000 dólares correspondientes en cada año. Esto sería la forma de cómo funciona un bono en todo lo que sería su normalidad, ¿no? Su funcionamiento normal, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo un bono a 5 años con cupones anuales, ¿vale? Entonces se van pagando sobre lo que es la colocación del valor de 100, pues se van colocando, por tanto, esos activos por un 5% y al vencimiento se paga el último cupón y el nominal, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis una foto de lo que sería la realidad de la emisión de un bono efectuado
a efectos de información de lo que nos aparece en los sistemas de información, estos que se llaman Bloomberg, Reuters, donde al final ves todos estos que están compra y venta, compra y venta. Bueno, pues hay una información de cada activo, tiene su matrícula, ¿no? Su matrícula, básicamente, porque tiene, en ese sentido, todo lo que corresponde a una nomenclatura en la cual se determina de qué tipo de emisor se trata, cuándo se realizó esa emisión y que está todavía cotizando en el mercado porque todavía no ha vencido, todavía no ha llegado a la fecha de vencimiento en el que el emisor tiene que devolver el capital, ¿no? Entonces aquí sería que el emisor sería bonos y obligaciones del Estado, en este sentido es emitido por parte del Estado, el país sería España, la divisa el euro, la fecha correspondiente de vencimiento en aquellos momentos sería esta, ¿vale? Que es cuando vence en ese sentido el activo, el nominal sobre el que se adquirió el activo y por tanto el que quiera comprar cualquier bono relacionado con ese mercado está sobre un nominal de 50.000 euros y luego, bueno, pues el cupón, el que se fijó en su momento, que es un 3,90% fijo, diréis, esto es muy poco. Bueno, pues es que en España los tipos de interés están al 1%, que tener un 3,90 ya es muy elevado, ¿no? Y aquí tenéis el código ISIN, ¿no? Es la matrícula, ¿no? Es la referencia sobre lo que sería el perfil de ese bono, quién es el emisor, es decir, esa información, pues es lo que te permite catalogar el tipo de bono que tú estás comprando cuando realizas realmente la adquisición de esas inversiones, ¿de acuerdo? Bueno, nada, no me gustaría. Aquí tenéis, por ejemplo, el prospecto de lo que será la información detallada de todo lo que puede ser una emisión de renta fija real por una compañía que se llama Finkia, que hizo un importe nominal de emisión de 11 millones y toda la información que al final en ese prospecto se tiene que transmitir a los inversores que en principio desean comprar todo ese activo, ¿no? Donde se vienen las condiciones, tipo de interés previsto, poder pagar, todo lo que sería los factores de riesgo que se especifican, quién es la compañía, todos los datos especiales que hay sobre dicha empresa, temas relacionados con sus balances correspondientes de los 3 últimos ejercicios, todo lo que corresponde también a la cuenta de pérdidas y ganancias de los 3 últimos ejercicios y todo lo que sería, bueno, pues el proceso de distribución y colocación. Es el folleto informativo que estamos obligados a realizar, que esto se elabora, pues, por gente especializada o no, es decir, pues la empresa, que haya gente que ya haya desarrollado esto, pues ya perfectamente lo pueden desarrollar por sí mismos, pero que es el único requisito que existe para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante, sobre todo para aquellos que, bueno, pues que vayáis a necesitar financiación y que tengáis un mercado de capitales activo en vuestros países, que, oye, que no tengáis que, por tanto, obviar o rechazar estas oportunidades porque de alguna forma están funcionando muy bien. Es una forma de canalizar dinero a través de un conjunto de inversores que son tremendamente amplios. Lo que estábamos comentando antes, cada vez estamos con entidades financieras más limitadas y donde además esos bancos tienen establecidos por política límites máximos a asumir de riesgo con nosotros, ya seamos la empresa con mejor rating crediticio del mundo o la empresa más de mayor atractivo que pueda haber en vuestros países, que al final los bancos tienen también imposiciones a nivel regulatorio de no invertir más allá de unas proporciones concretas de sus capitales en empresas, digamos, más allá de sobre una empresa sola, ¿vale? Entonces, esto nos limita muchas veces nuestras capacidades para obtener financiación en los mercados, ¿de acuerdo? Que es importante. Más, vamos con la renta variable, ¿no? Claro, la renta variable es lo que más estáis familiarizados con lo que corresponde en ese sentido las operaciones financieras avanzadas. Y es que la renta variable está vinculada a las acciones. Es otro activo totalmente distinto. Perdonad que estoy viendo un chat. Ah, vale, en Colombia, pero lo que hace es mediante, por lo que entiendo, Georgia, es por mediante los temas relacionados con acciones, ¿vale? Emiten paquetes de acciones, ¿vale? No, vale. Lo que hemos visto ahora ha sido bonos. Lo que tú me estás comentando son, en este caso, esta compañía, como ISA Ecopetrol, ¿vale? Sí, en ese sentido, y los bancos emiten bonos. Bueno, en cada país es verdad que es cierto que la renta variable en países todavía, pues en concreto en Latinoamérica, todavía faltan muchos avances por desarrollar, ¿no? En cuanto a poder realmente desarrollar un mercado pues bastante potente, ¿no? Que podamos permitir que las empresas puedan, en ese sentido, llegar a canalizar todo lo que sería la búsqueda de financiación por la vía de las renta variables. Son muy pocas las empresas que funcionan en ese tipo de mercados, en el mercado bursátil, por la parte de la renta variable, por la parte correspondiente de acciones, y sí es más frecuente todavía
por la renta fija, ¿no? Conforme son pues, instituciones que se van desarrollando más, que van, por tanto, llevando a cabo el proceso de aprendizaje y que permiten una mayor transparencia, pues empiezan a dar lugar también a generar también más oportunidades que las empresas busquen rutas para financiarse mediante procesos de ampliación de capital, mediante el mayor número de acciones, porque los inversores, bueno, pues empiezan a acudir a esos mercados, ¿no? Yo ya empiezo cada vez más, pues como realmente, sobre todo, se empieza a ver más interés por parte de inversores internacionales de invertir, por ejemplo, en países como Colombia, en países como Ecuador. Ecuador es un país que hacía mucho tiempo había frenado las emisiones por parte del Estado de emisiones de renta fija. Hace recientemente ya han empezado y arrancado otra vez a desarrollar nuevas emisiones. Empezamos a ver los inversores internacionales que empiezan a comprar esos activos correspondientes a esos mercados. En cuanto se haya normalizando un poco la situación política, que esto yo no voy a ser experto en la materia, pero sí entiendo que viene un poco favorecido por esto, ¿no? La mejora de la situación económica, es cierto que el Producto Interior Bruto va mejorando, los datos empiezan a ser mejores, se reduce todo lo que puede ser los niveles de endeudamiento que existe por parte del Estado, y esto, bueno, pues afianza un poco lo que es la confianza de los inversores internacionales a apostar de nuevo por el país, ¿no? Y ya hemos visto que se han arrancado las primeras emisiones de renta fija, que abre la puerta a que muchas otras empresas, también privadas, puedan empezar también de nuevo a volver a través de estos mercados a emitir renta fija. No sé si estáis algunos de aquí de Ecuador o no, pero la realidad es, pues, puede ser un poquito esta, ¿no? Que es la que estamos teniendo. Eh, Ahora hemos estado, por ejemplo, Colombia, que alguno me estabais diciendo por aquí que erais de allí, pues claro, estamos en un momento ahora de impasse, ¿no? En cuanto a ver básicamente cómo finaliza el tema de los resultados electorales, que no están, creo, definitivamente, claramente ya marcado quién va a ser el que puede haber ganado, no lo sé, ¿eh? Que tampoco tengo una información 100%, pero que también es un factor, todos los elementos relacionados con procesos electorales que frenan muchas veces la posibilidad de colocar estas emisiones que podamos requerir. Pues en estas fechas es complicado hacerlas, ¿no? En momentos donde hay certidumbre por temas políticos, pues al final el mercado pues es difícil que está más predispuesto a poder invertir ese dinero en esos países hasta esperar un poco de tener, digamos, resultados definitivos y claridad en cuanto a lo que son las medidas a adoptar por parte del nuevo gobierno, sean que un poco pueda tomar las riendas correspondientes del mismo, ¿no? Antes de empezar. Por lo cual, cualquier emisión que se hubiera hecho hace 2 meses o 3 meses, creo que se habrá tenido que paralizar porque seguramente no habrá tenido mucha potencialidad de poder alcanzar todos los importes que se han podido ser requeridos, ¿no? Aunque en Colombia empresas como, a ver, no, nada, que aprendo a hacer, pero bueno, lo dicho, los instrumentos de renta variable, al final las acciones sabéis, es decir, cuando compráis una acción, estáis poniendo dinero, que es la situación como inversor, o si en el caso si somos emisores, lo que estamos es, por tanto, teniendo este capital, ¿no? Eso sí, al final se llama renta variable porque todo, no hay nada fijo, ¿vale? Es decir, cada año, la forma de cómo se puede regenerar una remuneración correspondiente sobre estas inversiones y una rentabilidad sobre la misma está en base a la política de dividendos que vaya decidiendo en todo momento la empresa, que depende mucho de los resultados generados y, en segundo lugar, de las decisiones que tome la Junta de Accionistas, que qué peso o porcentaje de esos resultados está dispuesto a repartir, ¿no? Y esto, pues fundamentalmente, es la manera de generar una remuneración. No hay vencimiento en esos activos, ¿vale? Y lo único es que si estás en un mercado bursátil, como es en la bolsa, pues siempre es mucho más fácil de poder liquidar en cualquier momento la venta de ese activo, porque existe, por tanto, a través de la orden que tú autorizas a lo que sea una entidad financiera para que realmente te venda esos productos, pues se trata de algo de activo bastante líquido, ¿no? Entonces, en cualquier momento a lo largo de la operación puedes intentar desarrollar la venta y, por tanto, la rentabilidad no solamente va a depender de los rendimientos conseguidos vía dividendos, sino también del precio correspondiente de venta de esa operación, que va a ser distinto al precio de compra, ¿no? ¿De qué habrá dependido? Bueno, pues de la tendencia que haya registrado el precio del momento en el que los adquiriste, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ningún vencimiento definido, a no ser que de alguna forma el inversor lo venda en lo que corresponde en ese sentido en un mercado secundario, como es la bolsa, o si no está cotizando en bolsa, pues si vosotros sois accionista de una empresa, tenéis que buscar otros inversores, ya sean otros accionistas de la propia compañía o terceros externos, para intentar, bueno, pues colocar esas acciones en el mercado, pero siempre hay una especie de
precio peor por la iliquidez del activo. Cuanto menos líquido es un activo, menos beneficio va a sacar sobre el mismo. Es decir, no es igual comprar una acción que cotiza en bolsa, que en cualquier momento puedes volver a venderla, que una acción que no está cotizando en bolsa, que luego puede hacer dificultades para poder liquidarla, para poder recuperar el capital invertido, ¿no? Porque vuelvo a decir, las acciones pues vencen cuando muere la empresa. Es algo que tenemos que tener absolutamente claro, ¿no? Entonces, las acciones pueden ser de dos tipos, ¿vale? Pero bueno, por fijarlo un poco para que todos recordéis en ese sentido cuáles serían las dos variedades más importantes, ¿no? Las ordinarias son las tradicionales, las que acabo de explicar, ¿vale? Donde al final es, en ese sentido, el accionista quien es propietario correspondiente de la empresa, de su participación en la misma y de la toma de decisiones que se pueda tomar la Junta de Accionistas en base al peso y porcentaje que pueda tomar en todo momento dentro del accionariado de esas compañías, ¿no? Pero luego existen las que se llaman acciones preferentes. Las acciones preferentes son una especie de híbrido, ¿vale? Cuidado porque esto ha sido colocado muchas veces por, digamos, entidades financieras, sobre todo a inversores, pues como podríamos ser cualquiera de nosotros, que tenga algo de ahorros. Cuidado porque si no se explica muy bien, esto tiene tanto riesgo como una acción ordinaria. Lo que pasa es que al final se le caracterizan en el sentido de que cuando tú compras una acción preferente, ¿vale? Una acción preferente, tú pones el dinero, ¿vale? Como en principio pondrías para comprar cualquier activo, pones el importe correspondiente de la emisión, pero veréis, el emisor sí se compromete a pagar unos intereses periódicos. ¿A qué se parece esto? Al bono, ¿vale? El bono, que es lo que nosotros habíamos comentado antes, nos compromete a pagarnos una rentabilidad fija durante todos los periodos. Esta rentabilidad es más alta, concretamente, que la que sería un bono. ¿Por qué? Primero porque en el caso de una liquidación de la empresa, en el orden de prelación, quien tiene derecho tanto año a año como en el caso de una liquidación de la compañía, primero en recuperar sus capitales y en cobrar sus intereses es el bonista. El bonista sí o sí existe obligación de pagar esos intereses, ¿de acuerdo? Y en caso de una liquidación de la empresa tendría preferencia sobre estos que tienen acciones preferentes, ¿de acuerdo? Y sin embargo, estos, los que tienen acciones preferentes, estos intereses que estarían teniendo que ser que pagar, se pagarán siempre y cuando la empresa haya generado beneficios suficientes durante el año para poder liquidar esos intereses. En el caso de los bonos, no. En el caso de los bonos, da igual que la empresa haya generado beneficios o no, tienes que garantizar el pago de esos intereses porque si no te pueden declarar el concurso de acreedores por incumplimiento, por tanto, de contrato, ¿no? En este caso, no. Por tanto, es normal que este tipo de activos tenga una rentabilidad más alta, ¿no? De lo que sería el bono normal. Pero entre otras cosas, porque al igual que las acciones, este tipo de activos, las acciones preferentes, no tienen vencimiento, ¿vale? Vence cuando muere la empresa y si tú quieres liquidarlas, tienes que hacer como una acción ordinaria, venderlos en el mercado secundario, en el mercado bursátil, ¿no? Y esto, por tanto, es un inconveniente también que te hace que, por tanto, la rentabilidad que hay aquí, aunque es una rentabilidad fija, ¿vale? Pues, sin embargo, bueno, pues es alta porque al final tienes muchos riesgos en todos los sentidos, ¿no? Pero cuidado con esto, porque puede ser un producto también muy engañoso a la hora de poder contratarlo, porque si no se te define muy bien las características del producto, el que puede haber de riesgo detrás, puedes estar metiéndote en productos que no corresponden con tu perfil de riesgo, ¿vale? Y cuidado, las acciones preferentes también, en la mayoría de las ocasiones, no tienes derecho de voto dentro de la Junta de Accionistas. Solamente tendrían las acciones ordinarias, ¿de acuerdo? En los mercados, también que sepáis, conocéis todos los fondos de inversión, fondos mutuos, que no lo conocéis, fondos de inversión en general, generados por parte de una institución donde captan el ahorro de muchas personas. Estos fondos también pueden cotizar en los mercados bursátiles, ¿vale? Los mercados de bolsa, ¿vale? Y todo esto, bueno, pues nos permitiría en un principio también invertir en esos activos. ¿Cómo podemos determinar realmente el perfil de riesgo de las acciones de cualquier compañía que vamos a invertir nuestro dinero? Veréis, hay un factor que está relacionado con el concepto de la beta, ¿vale? Es importante que al final muchas veces vosotros voy a invertir en una compañía o yo voy a emitir acciones, pero quiero conocer qué rentabilidad me pueden esperar los accionistas correspondientes de los que compran esas acciones de mi empresa, ¿no? Esto lo comentamos. La beta en el método del Capital Asset Pricing Model es un modo de determinar mucho el perfil de riesgo de una compañía. Entonces, no todas las empresas tienen el mismo perfil de riesgo, lo hemos dicho. Y como tal, los accionistas correspondientes de esas compañías no pueden estar, por tanto, esperando o exigir una rentabilidad equivalente
¿vale? En cuanto a lo que sería un sector u otro, ¿no? En cuanto a la tipología del modelo de negocio al cual yo me puedo estar dedicando. ¿Cómo puedo fijar yo tanto mi empresa como lo que sería cualquier compañía que está cotizando en el mercado bursátil, el nivel de riesgo que hay detrás correspondiente a esas empresas, tanto de cara a saber mi apetito a la hora de invertir en unas o en otro tipo de empresas? Pero sobre todo internamente, a título personal, a título dentro de mi empresa, respecto a los accionistas correspondientes a mi compañía, si deben de exigir más rentabilidad que respecto a otros accionistas de otras empresas o no, ¿vale? ¿Cuál es el factor? Viene determinado por la beta. Veréis, la beta lo que nos dice es el grado de probabilidad de movimientos que tenga el precio de una acción respecto a lo que puede ser el comportamiento que toma en un índice bursátil representativo del mercado de la bolsa correspondiente de un país. Me explico, todos los países que tengan un mercado bursátil a nivel de acciones muy potente, bueno, pues bastante operativo, tiene un índice de referencia que lo representa. En Estados Unidos es el Dow Jones, en Francia es el CAC 40, en Alemania es el DAX, en Japón es el Nikkei, en España es el IBEX 35, que recopila las 35 compañías más operativas y mayor capitalización que existe en lo que corresponde las empresas que cotizan en el mercado bursátil español, las 35 más importantes, y que corresponde básicamente a las 35 representativas de toda la práctica totalidad de sectores que pueda haber incorporados dentro de nuestra economía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el IBEX 35, por ponerlo a modo de ejemplo, me da igual el Dow Jones si lo queréis poner como referencia, tiene un comportamiento, ese indicador, en base al comportamiento que tienen los precios de las acciones de todo el conjunto de activos que están representados en ese índice. En este caso, en el caso de España, de esas 35 empresas que están representadas dentro de ese indicador, ¿no? Ese indicador, por tanto, es más o menos el que nos refleja más básicamente el comportamiento de la bolsa en un país, ¿no? A través de ese índice bursátil, ¿no? El de las empresas más importantes o que mayor capitalización puedan tener, ¿de acuerdo? ¿Sería ponderado? Sí, exactamente, sería ponderado. Yo, así es, ¿eh? Se realiza de esta forma. Pues, ¿qué ocurre? Que en ese IBEX 35, por ejemplo, que nosotros tenemos, existen diferentes tipologías de empresas, diferentes sectores, ¿vale? Y al final, pero tiene un comportamiento, como lo dice antes nuestra compañera, en cuanto a lo que es realmente la ponderación que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este índice pues va evolucionando. Los precios de los activos tienen mucha volatilidad en base a la oferta y demanda que existen en el mercado. ¿Qué ocurre? Que verás que cuando el IBEX concretamente sube un 10 o baja un 10%, por ejemplo, más o menos un 10%, hay determinadas acciones en el sector, en función de determinados sectores donde funcionan, que su comportamiento es igual prácticamente que la evolución del índice de referencia. Es decir, que ellos también suben o bajan un 10%. De forma que esto te dice que el comportamiento de la acción que estamos analizando es equivalente al comportamiento que tiene el índice de referencia que representa la bolsa en su conjunto. Y eso se llama beta igualado, ¿vale? Beta igualado. Es decir, que por tanto las acciones de esa compañía es como si estuviéramos invirtiendo en el IBEX, en el conjunto de toda la bolsa en general. Pero luego existen otras empresas que al final su IBEX sube, por ejemplo, el índice bursátil sube o baja un 10% y las acciones de esa empresa o de ese sector concretamente solamente suben o bajan la mitad, es decir, un 5%. Entonces, el comportamiento, como veis, es bastante menos volátil de lo que puede ser el índice bursátil. A esta beta se le llama 0,5, disminuye, tiene, por tanto, en ese sentido, menos volatilidad de lo que es la bolsa en su generalidad, ¿no? Pero sin embargo existen otras que, por ejemplo, que cuando sube o baja la bolsa un 10%, la acción correspondiente en este sentido sube o baja el doble, es decir, más o menos 20%. Entonces, ¿qué tendríamos? Que tiene una beta equivalente a 2, ¿vale? Equivalente a 2. Y ahora te doy paso, Marcela. Entonces, ¿cuáles son aquellas que mayor volatilidad muestran? Evidentemente, aquellas cuya beta más elevada. Existe un sitio que podéis ver que se llama Damodaran, que si lo metéis en la página correspondiente de Internet, ¿vale? Damodaran, que os metéis en Internet directamente y ponéis Damodaran Beta y te da toda esa información de qué, de todo lo que serían las empresas que dentro de un sector concreto están cotizando, por ejemplo, en el caso de empresas relacionadas con el transporte aéreo, ¿no? Que hay unas 24 compañías, en este caso en el mercado americano, que están cotizando en ese mercado.
y viendo el comportamiento que tiene el precio correspondiente de las acciones en ese sentido de esas empresas, se ve que tiene una beta 1,24. Evidentemente que tiene un perfil de riesgo mucho más alto de lo que es la bolsa en su conjunto. Cuando tú inviertes en acciones relacionadas con compañías que se dedican al transporte aéreo, cuidado que estás, por tanto, invirtiendo en acciones que tienen más riesgo que la bolsa en general, ¿vale? Y por tanto, debes de exigir una rentabilidad más alta que empresas que, por ejemplo, pues tienen en ese sentido un comportamiento menor. Aquí por fijamos, por ejemplo, todo lo que sería la partida de bebida y refresco. Pues al final, si estamos en una empresa que se dedica a la parte correspondiente de bebidas y refrescos, su volatilidad de los precios de las acciones que cotizan relacionadas con ese segmento, ese modelo de negocios, es significativamente menor. Por tanto, el perfil de riesgo es totalmente distinto, ¿no? Y en esto, por tanto, la rentabilidad a exigir también debe ser absolutamente distinta. Sí, compañera, perdona, cuando quieras, Melina. Creo que era Melina. A ver. No, era yo, profesor. Ah, perfecto. Que para Cuéntame, entender Marcela. un poco el índice beta es como un índice de riesgo y mientras más cercano a cero, más estable la compañía. Sí, menos volátiles, exactamente. Menos, digamos Bueno, que los precios de sus acciones muestran menos volatilidad respecto al comportamiento de la bolsa en su conjunto. La bolsa en general tiene un comportamiento volátil vinculado a muchos factores del entorno, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que son menos vulnerables a esos cambios, pues son aquellas que se encuentran más cerca de cero. Como por ejemplo en este caso, estamos hablando de empresas relacionadas con bebidas alcohólicas, con empresas relacionadas con bebidas refrescos, bancos regionales que, como veis, tienen betas bastante bajitas. Claro, estas se entiende que tú invertir en empresas de este perfil, pues no suelen someterse a flujos de caja muy, digamos, muy volátiles en cuanto a su comportamiento de los resultados, sujetos un poco a situaciones externas, tal y como puede ser en contraste a otras como empresas, como por ejemplo las de autos y la de camiones, que sin embargo tiene una beta de unos 62, es decir, más que realmente supera todo lo que sería el índice de bursátiles en general, ¿no? Estas empresas tienen mucho más riesgo, evidentemente, que estas. La rentabilidad que se tiene que pedir de las compañías que se dedican a todo lo relacionado con autos y camiones, pues es mucho mayor que si fuese una empresa relacionada con el tema de bebidas, ¿no? Básicamente. me quedó muy claro, muchas gracias. Estupendo, nada. Pero bueno. Bueno, lo es importante también que sepáis que el tema de salidas a bolsa tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene inconvenientes, pero fundamentalmente porque supone una fuente de financiación para el crecimiento de la empresa que tenemos que verlo como una alternativa, ¿no? Al final nosotros, sobre todo en función de la fase en que nos encontramos, sobre todo aquellas que estén en fase de expansión, tenemos que buscar todas las alternativas posibles para poder realmente canalizar todo el dinero que podamos necesitar. Por tanto, eso es una forma de hacerlo. Segundo lugar, es que al final nos da mucho prestigio que en aquellas compañías se estén cotizando. Primero, porque nos refuerza mucho la imagen al tener que, por tanto, presentar unos estados financieros absolutamente auditados, transparencia absolutamente de todas las medidas y acciones que tomemos. Tenemos que hacer, por tanto, una emisión de la información a través de un departamento que se tiene que crear de cara a lo que sería información al accionista. Es decir, todo esto pues, nos da un prestigio que, en cierto modo, de cara a clientes o proveedores, nos permiten una relación y unas condiciones a la hora de relacionarnos mucho mejores que si no tuviéramos esa situación, ¿no? Entonces, todo esto pues, es fundamental porque hay mucho refuerzo, dado que salimos en medios de prensa, hay muchos medios de comunicación que dan información de nuestra situación y todo esto es fundamental. Y también una valoración objetiva, porque al final deja de ser una manera en donde objetivamente, en base a los expertos, determinan cuál es el precio correspondiente de mi empresa por el precio que les facilita en concreto a la acción en cada momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas son las operaciones que tenemos aquí. No sé si tenéis alguna duda sobre esto que hemos comentado. Hemos tenido una jornada hoy de estas Profe, de doblete al final que profe, siempre os dejamos agotados. Sí, José David. quería preguntarle, en el análisis de los activos bursátiles, ¿qué factores son claves al momento de tomar una decisión frente a la adquisición de estos activos bursátiles? Entendiendo que el riesgo, la volatilidad, pero ¿qué aspectos pueden ser determinantes para tomar una decisión de adquirir o no adquirir una participación en activos bursátiles? Hombre, pues hay varios, ¿no? Pero en principio, sobre todo, uno de ellos puede estar relacionado, por ejemplo, con el tema de las betas, que te define un poco el perfil de riesgo que en un momento dado tú tienes que asumir, o en ese sentido estás valorando que tienes que asumir. Aquellas cuyas betas son más altas, lo que esperas que entenderás que las volatilidades que te vas a encontrar cuando vayas a tomar decisiones en cuanto a invertir o no, es de una volatilidad más alta. Las probabilidades de rentabilidad de ganar dinero van a ser mayores
que respecto a otras alternativas, pero también las probabilidades de pérdidas son más altas, ¿no? Que para mí es un criterio que tienes que tomar como referencia, que define un poco el establecerte como un punto de, digamos, de referencia, ¿no? Luego existen otra serie de elementos, como puede ser el PER. El PER es una fórmula muy utilizada que te dice básicamente, bueno, en general, no siempre debemos de tomarlo de forma genérica, pero es un indicador que se te publica de forma constante de todas las acciones que pueda haber cotizadas en un mercado, ¿no? Un PER lo que te mide cuánto es el precio correspondiente de la acción en ese momento y cuál es el beneficio que está generándose por acción en base a los resultados que está generando la empresa en todo momento, ¿no? Quiere decir más o menos lo siguiente. Si tú tienes básicamente un PER de una compañía por valor de 10 veces, ¿vale? Dentro de un mismo sector, ¿vale? Y otra que tienes un PER básicamente equivalente a 15 veces dentro del mismo sector, 15 veces, la diferencia que es, oiga, en función del precio que yo estoy o del cual se encuentra la acción, se divide por el beneficio que te genera esa acción y te dice, por ejemplo, son 10 veces, ¿no? ¿Esto qué corresponde? Que al final, si esto es un PER 10, es decir, que tú, de alguna forma, de comprar estas acciones, tardarías 10 años en poder recuperar a través de lo que es el beneficio que está generando esta empresa, lo que sería la inversión que está realizando, ¿de acuerdo? Entonces, claro, se entiende que aquellas que tienen un PER bajo, pues posiblemente podría estar infravaloradas y podría ser, por tanto, una acción atractiva a la hora de ser adquirida. En el momento en que tú tienes una compañía que tiene un PER, pues imagínate, por 3, lo que significa es que tú comprando estas acciones, básicamente se entiende que de mantenerse el beneficio correspondiente de esta empresa, en 3 años podría recuperar en ese sentido el valor de esa inversión, ¿no? Mientras que si tiene un PER igual a 15, tardarías 15 años. ¿Esto significa que es siempre más atractivo una que esté un PER más bajo que alto? No siempre. Hay que también interpretar el por qué el PER está realmente en esos niveles de 3. A lo mejor es porque realmente empiezan o se han empezado a dar factores donde apunta a que esta compañía, el beneficio correspondiente futuro puede empezar a caer bastante, ¿no? Entonces, la gente en un momento determinado empieza a bajar mucho el precio o empieza a vender mucho esas acciones simplemente porque las expectativas o los precios de futuro van a ser inferiores a las que se han generado hasta esta fecha y por tanto se empieza a producir un abaratamiento del precio de la acción, es decir, el precio baja mucho y esto reduce el valor correspondiente del PER, pero no significa que esté bajando el precio porque está infravalorada, sino porque las expectativas de beneficios futuros no son precisamente al alza, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que entenderlo mucho siempre de forma relativa, pero en general un PER bajo se entiende que es una situación pues buena para comprar acciones que puedan realmente, bueno, pues luego tener un potencial de crecimiento o recuperarlas con una cierta rapidez relativamente elevada, ¿no? ¿Vale? Es un tema, una de las activos dentro del ratio bursátil que más se suelen utilizar, ¿vale? Y la beta otro. Muchas gracias, profe. Nada. Bueno, nada, compañeros, pues permitidme simplemente un detalle. Primero, agradeceros toda la atención que me habéis prestado. Os lo comento porque la semana que viene sabéis que en ocasiones intercambiamos en los profesores de referencia de los que somos a las asignaturas en alguna serie de temas. Bueno, pues nos vamos cambiando pues para que tengáis percepciones, formas de un poco de ver las cosas totalmente distinto. Esto lo hemos hecho anteriormente y en la última sesión que nos corresponde la próxima semana, pues así también será, ¿no? Yo por mi parte lo único es que daros mucho las gracias por toda la atención y cómo habéis estado trabajando conmigo, la forma en cómo me habéis tratado, la verdad que ha sido un lujo haber estado otro año aquí, pero sobre todo en especial con vosotros porque he visto mucha participación, mucho interés, ha sido pues la verdad un gusto el poder haber estado siendo alguien que haya podido aportar algo, espero que haya sido así y que simplemente, bueno, pues que aquí me tenéis a vuestra disposición. En LinkedIn, bueno, pues acordaros, mi nombre es. Aquí lo podéis encontrar como Gumer Alberola, ¿vale? Y ahí podemos conectar y mantener contacto. Por supuesto, seguimos manteniendo el contacto a través del foro, o sea que no nos lo obviamos y es fundamental. Y recordar que tenemos un IPN por ahí por medio que es fundamental. Esto, pues que al final, si podéis hacer las encuestas y aquellos que estáis con cierta satisfacción, pues si le podéis poner 9 y 10, yo siempre lo comento, pues mejor. Y siempre hacerlo cuando estéis un poco comidos, que estaréis más contentos, ¿no? Mejor que cuando tengáis hambre, por favor. Todo esto tema de encuestas, intentadlo hacerlo con el estómago lleno.
Bueno, nada, que ha sido un placer. Un abrazo a todos muy grande y seguimos en contacto por el foro a través de, ya digo, LinkedIn, a través de mi nombre, que con este nombre tan raro, el único que estoy soy yo, ¿eh? ¿Vale? Un abrazo. Hasta pronto. Muchas Suerte gracias, con todo. profesor. Hasta Gracias, pronto. profesor. Muchas gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Gracias, profe. Estupendo. Hasta luego. Gracias.